y nos están limitando a que podamos funcionar como realmente la Iglesia de Jesucristo quiere funcionar. El tema de hoy es ese, la Iglesia perseguida. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 28. Dice la palabra de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo repito. El que cree en mí, mire, esto es condicional, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es un mensaje sencillo. Diríamos que hasta los niños en escuela dominical lo pueden aprender de memoria, pero es muy difícil, es muy complejo. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice el que cree en mí, como dice la Escritura? De su interior correrán ríos de agua viva, de su interior. O sea que Jesús se refería al espíritu que los creyentes, digo los creyentes, recibirían más tarde, porque uno no nace con el Espíritu Santo. Uno nace con el Espíritu, porque el aliento de vida es el Espíritu que Dios nos da, si no, no podríamos respirar, pero no es el Espíritu Santo. O sea que no es que uno nace creyendo en Él. Uno nace quizás en una religión. Depende de tus padres, uno puede nacer en una religión, pero acá dice algo clave, el que cree en mí. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene, dice la Biblia que tenemos vida eterna, una nueva vida. O sea que si el Espíritu de Dios tenemos en nosotros, tenemos que luchar con nuestro esfuerzo propio, pero está plagado, dice la palabra, de debilidad en nuestro ser, debilidad moral, tendencias pecaminosas, que están en nuestra vieja naturaleza y que si nosotros no la entendemos y no la renunciamos, nunca vamos a poder lograr esa bendición que Juan dice en su palabra. Ahora menciona agua. Como dice la Escritura, de su interior correrán aguas. ¿Qué aguas? Hay cosas, cuando uno cree en Jesús, corren aguas de nuestro interior. A las palabras de vida eterna, dice la palabra, que es un mensaje de salvación, las verdades en cuanto a Dios y su reino. Correrán en nosotros las verdades, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que cuando nosotros creemos en Jesús, como dice la Biblia, empiezan a correr ríos dentro de nosotros. La pregunta que yo le hago a ustedes y a los que están en las redes, ¿corren realmente agua viva dentro de nosotros? ¿Están corriendo agua vivas a los cristianos, a los que dicen ser cristianos? ¿Hay realmente un correr del Espíritu Santo? ¿A quién le estoy hablando yo? ¿A los bautistas? Pónganse a pensar, ¿corren ríos de agua viva en los bautistas? ¿En los metodistas? ¿En los presbiterianos? ¿En los adventistas? ¿Y por qué mencionó esto? Usted dirá, pastor, ¿pero acaso ellos no son salvos? Yo no dije que no son salvos. Yo no estoy hablando de salvación. Estoy hablando si en estas religiones o denominaciones, las personas que integran esas denominaciones, corren realmente ríos de agua viva dentro de ellos. ¿Se ha preguntado usted eso? Ahora, ¿por qué digo esto yo? Esto es muy fácil de entender, pero difícil y complejo para muchas organizaciones o religiones. ¿Por qué digo esto yo? Porque la iglesia, si usted va a la Biblia, al Nuevo Testamento, la iglesia fue fundada el día de Pentecostés. La iglesia inició el día de Pentecostés. Ahora, si la iglesia inició el día de Pentecostés, yo creo que las iglesias todas tendrían que ser pentecostales. ¿Pero por qué no lo son? ¿Por qué tenemos iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, luteranas? Pare de contar. ¿Por qué? Si la iglesia nació en Pentecostés, tenemos la misma Biblia y creemos todo lo mismo, ¿por qué no anunciamos que la iglesia tiene que ser pentecostal? Iglesia Pentecostal Majestad. Porque la Biblia está diciendo que en las iglesias pentecostales corre un río diferente a las otras iglesias, porque yo he ido a iglesias, y no es que estoy ofendiendo a nadie, ni tampoco quiero que usted se enoje conmigo, pero estoy hablando de la realidad. Yo he ido a iglesias que parecen servicios recordatorios, funerales.
Y cuando la pregunta dice si corre el río de agua viva, yo no veo que corra ningún río de agua viva dentro de esas iglesias. Por eso dice Juan, dice, el que cree en mí, de su interior correrá el río de agua viva. Ah, pero pastor, yo voy a esa iglesia, pero a mí me gustan esas iglesias, porque no necesito ser pentecostal para creer en Dios. Sí, está bien. Pero en Hechos 2:1, lo dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, diga Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y escuche esto, ahí viene como corre el agua, como empieza a correr el agua. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿y qué? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La pregunta en esas iglesias donde he mencionado, ¿se hablan lenguas? ¿Este don existe? Porque hay que ir a la Biblia. Por eso dice Juan, el que cree en mí, de su interior correrán ríos. No corre el río, no es fácil. No, pero pastor, pero eso era para antes. Eso no es ahora. Algunos dicen que eso es diabólico. En la mañana de Pentecostés, dice la palabra que estaban en oración los apóstoles y el Espíritu Santo desciende como fuego sobre ellos. Ahí inicia la iglesia. Nosotros estuvimos por 10 años en una iglesia tipo cementerio, ¿verdad? Por 10 años. Y hemos crecido, hemos aprendido la Biblia, pero no corría ningún río por adentro. No había un río. Sí, había la mucha letra mata. Uno conoce la palabra de Dios, pero todavía estaba vacío adentro. Algo faltaba. Este acontecimiento marca el nacimiento de la iglesia y con ella la propagación de la fe en Jesucristo. Ahí inicia. Ahora yo digo los teólogos, los apóstoles, los profetas, los maestros, los que están en las Biblias, en las iglesias, no en la Biblia, en las iglesias convencionales, iglesias que dicen que son iglesias crecientes, maduras, ¿correrá el río de agua viva dentro de ellos? Notemos que en la verdadera iglesia de Jesucristo fueron bautizados todos, recibieron un bautismo con el Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Quiere decir que hay una evidencia natural de una persona nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo con una evidencia. Por eso corren ríos de agua viva dentro de esa persona. Si Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Silas, y todos ellos necesitaron la llenura del Espíritu Santo y fueron bautizados, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Todos los llamados cristianos o creyentes tienen el Espíritu Santo. Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer hoy. Escuche, póngase a pensar, sentido común, common sense. Todos tienen el Espíritu Santo, pues si todos tuvieran el Espíritu Santo, en las iglesias estaríamos todos danzando, hablando en otras lenguas, profetizando. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando en las iglesias hoy? En Hechos 8:14, la Biblia se responde con la Biblia. En Hechos 8:14, ¿qué dice? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, escuche porque esto es importante de entenderlo, oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios en Samaria, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, ¿qué hicieron primero? Oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. No lo tenían. Usted tiene que entender, leer la Biblia y razonar para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hacían? Les imponían las manos y ahí recibían el Espíritu Santo.
Hay mucha gente en las iglesias que solamente fueron bautizados en el bautismo de Juan. Sí, quizás creyeron temporalmente, pero acá está. No todos en las iglesias tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay algunos que no corren río de agua viva. No corren, no hay nada de Dios adentro, solo hay amargura, quizás cansancio, ganas de venir a la iglesia, ganas de no venir a la iglesia, ganas de acercarme a Dios, ganas de no acercarme a Dios. ¿Y por qué yo le digo esto? Fíjese si esto no es la realidad. Esto es lo que vemos en las iglesias hoy. Notemos algunas caras de los que asisten. ¿Usted se ve reflejado ahí? Yo veo, mire, hace 30 y pico de años que somos pastores, y yo he visto estas caras, las conozco, hasta me acordaría de los nombres. Sí, ahí las veo. Y usted va a ver, hay gente, pastor, termine el mensaje porque me está aburriendo. ¿O cuántos se duermen? Se duermen en las iglesias. Y usted dice que esas personas que se duermen corren río de agua viva. Yo no creo que corran río de agua viva. ¿Verdad? Sí, algunos en las iglesias pentecostales también se duermen, pero esos vienen de colado, no son pentecostales, se te meten, ¿viste? Y ahí están danzando y cosas, pero después tienen un sueño bárbaro y dice, pastor, quiero ir a comer, termine de predicar. Usted se va a dar cuenta porque hoy los celulares están al pie del cañón. ¿Qué hace la gente en las iglesias que dice que corren ríos de agua viva? Llegan a las iglesias para mirar el celular y mandan textos. ¿Y saben lo que hacen? Quieren engañar a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra cosecha. Y están ahí, dicen, pastor, estoy leyendo lo que usted está diciendo. Mentira, están mandando textos. Al novio, a la novia, al amante. Hay que vender café para eso, ¿verdad? Ahora, la obra del Espíritu Santo es la obra de lo sobrenatural. Nosotros estuvimos 10 años, hermanos, que eso era diabólico. La pastora no nos dejaba levantar las manos porque decía que la Biblia dice que hay que levantar manos santas. No, yo dirigía la alabanza, me acuerdo, y no podía levantar las manos. Me dice, no, Pablo, solo manos santas levantan la mano. Ahora, lo extraño es que las iglesias esas se llenan. Ahora, la pregunta es, ¿todos los que van a esas iglesias corren ríos de agua viva dentro de ellos? ¿O se duermen? ¿O se aburren? ¿O mandan textos? Y llegan con las ganas de irse rápido, porque tienen hambre, quieren irse a comer. ¿Será eso? Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que el hombre no pueda hacer, porque Dios es un Dios de sobrenatural. Dios es un Dios personal, pero uno debe llegar a la iglesia para buscarlo y no dormirse. ¿Y por qué uno llega a la iglesia y se duerme? Ay, Señor, ¿por qué no te dormiste en tu casa? Que llegas a la iglesia a dormirte. O sea que el capítulo 8 de Hechos nos da un gran reencuentro de la iglesia primitiva. Y tenemos que ir al contexto. Cuando usted va a un texto, sin contexto es un pretexto. ¿Qué pasó en aquel tiempo? ¿Por qué la iglesia era perseguida? Y vamos a ver por qué la iglesia era perseguida. Había en aquel tiempo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén era la iglesia plagada de judíos. Escuche que los judíos, solo ellos se creen que son los hijos de Dios, los salvos. Ellos solo se creen que son los especiales, diríamos. Y en Jerusalén, allí en Jerusalén, dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Saulo, ¿se acuerdan Saulo? Pablo después. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, ahí en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria
pero salvo los apóstoles no fueron esparcidos. O sea que la persecución es un programa o campaña para exterminar, ahuyentar o subyugar a las personas en función de su pertenencia a un grupo religioso, étnico, social o racial. Eso es lo que hacían los judíos. Los judíos no aceptaban a los gentiles. Los judíos se aceptan entre ellos. Antes se casaban entre ellos los judíos, pero ahora se casan con cualquiera, ¿verdad? Antes sí respetaban el pueblo judío, se casaban entre judíos, ahora no. Pero hoy las denominaciones no lucrativas, por no pagar impuestos, es perseguida por el gobierno con leyes más estrictas. Cristianismo, o Constantino en aquel tiempo, Constantino era el único gobernante del imperio del cristianismo, y se había convertido en aquel tiempo, cuando Pablo escribe esto, cuando en Hechos manifiesta la iglesia en la persecución, se había convertido en aquel tiempo esa persecución en muerte, tortura, encarcelamiento, dislocación para muchos cristianos, y la mayoría de los cristianos del imperio evitaron el castigo. O sea que era una iglesia perseguida porque solamente los judíos eran aceptados, los judaizantes eran aceptados, y la pregunta es ¿por qué la persecución llegó? Dios permitió que llegara esa persecución. Y usted dirá, ¿pero Dios permitió esa persecución? Sí, Dios lo permitió. Dios permitió la persecución venir, ¿por qué? Porque la iglesia estaba en desobediencia. Ellos pensaban que eran solo los judíos los que tenían que estar, los gentiles no podían participar. Y entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Viene Hechos 1:8, y ahí se manifiesta Dios. Y entonces en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder, no solo sobre los judíos, sobre todos. La iglesia de los gentiles era perseguida, no aceptaban a los gentiles, no nos aceptan a nosotros en el día de hoy, los judíos no nos aceptan. Ellos piensan que nosotros somos pecadores, que no somos hijos de Dios, que el plan de salvación no es para nosotros, que ellos son los únicos salvos. Y ese era el problema que había en Jerusalén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora viene la parte clave. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ahí viene la clave que ellos no aceptaban. Testigos hasta lo último de la tierra. No, es acá en Jerusalén todo. ¿Cómo hasta lo último de la tierra? La última de la tierra, esto involucraría a los no judíos. Porque si el evangelio ahora es predicado hasta lo último de la tierra, cualquier persona puede aceptar a Jesucristo. Un gentil que lo consideran un pecador. Ahí estaba el problema, por eso la iglesia empezó a ser perseguida. En aquel tiempo la iglesia en Jerusalén tenía aproximadamente unas 50.000 miembros. Ya no cabían, era una iglesia que estaba llena, pero estaba en Jerusalén. Ahí estaba. Ellos habían rehusado llevar el mensaje más allá de Jerusalén y de Judea. Imagínense qué egoístas los judíos. Siguen siendo egoístas. Ahora, Jesucristo no murió en la cruz del Calvario derramando su sangre por solo los blancos o los judíos. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y ahí está el secreto. Ellos no aceptan a Jesús como Dios, y menos aceptan que Jesús fue a la cruz a morir por los gentiles. Esos son exclusivos. El pueblo judío es exclusivo. Y mirando una de las redes, yo no sé si usted mira las redes, a veces en Facebook, ¿usted ve la iglesia de los morenitos? Cada servicio de ellos dura 4 horas. Usted me dirá, entonces la iglesia de los morenitos, por lo menos lo que yo veo, ellos están llenos del poder de Dios. De ellos corren ríos de agua viva, no paran de danzar 4 horas. Ahora usted me dirá, pastor, pero eso es emocional. No sé, eso se lo dejo a Dios. Can be emotional. Pero ellos están alabando a Dios, gritando, saltando.
Sin embargo, usted va a una iglesia bautista, metodista, presbiteriana, luterana y pare de contar y está. ¿Corren ríos de agua viva ahí? Estas iglesias no se cansan de danzar y menos se cansan de escuchar la palabra, porque llega el momento de la palabra y todos están atentos. En esas otras iglesias llega el momento de la palabra y todos se duermen. Gran diferencia, ¿no? Ahora usted va a una iglesia angla y entre la alabanza y la predicación, ¿sabe cuánto dura? 1 hour. 1 hora. 1 hora en una iglesia angla. ¿Usted cree que las iglesias anglas, que el servicio entre la alabanza, los anuncios, la predicación, las ofrendas, 1 hora, ¿usted cree que ahí corre el poder de Dios o solamente corre el reloj? 1 hora cada servicio. Escuche, cuando Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿usted cree que 1 hora es enough? Los morenitos 4 horas, los hispanos 2 horas o 2 horas y media, los anglos 1 hora. Ahora, sería aburrido si todos seríamos blancos, anglos, sería una iglesia aburrida. Por eso Dios permite que los gentiles se involucren en el Evangelio. Por eso Dios abrió las puertas, no solo a los judíos, no solo en Jerusalén. Ellos se enojaron cuando venía la última parte, alrededor del mundo. Se enojaron. Tenemos que entender que Dios y la salvación en Jesucristo es alcanzar almas, no perderla. El que alcanza alma es sabio, dice la palabra. Y la función de Jesús era alcanzar almas. El ministerio de Jesús es alcanzar almas. No son solamente los judíos. Entonces la persecución llegó. ¿Y qué pasó? En Hechos 8 dice, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. O sea que la religión no va a poder parar la obra de Dios. Los judíos no van a poder parar la obra de Dios. Los anglos no van a poder parar la obra de Dios. Las iglesias bautistas, pentecostales, sí, pero las bautistas, metodistas, luteranas, no van a poder parar la obra de Dios. Miren, así como nos pasó a nosotros, yo creo que les pasa a muchos. Uno inicia en una iglesia velorio. Uno inicia, ¿verdad? Y llega un momento, no quiero compararlo como el matrimonio, que después de 10 años uno se cansa y busca otra, porque no es así la cosa. Pero cuando viene el Señor y te dice, ¿qué estás haciendo en este lugar? Estás perdiendo el tiempo. Are you losing your time? Y viene el Señor y te bautiza, y tú dices, what happened now? I cannot believe it. Something wrong with me inside. I feeling, I don't know, is something happening in my body. Usted se siente algo diferente. Y escúcheme, a mí nadie me enseñó a hablar en otras lenguas, porque no es una escuela donde uno aprende. Es un error exegético, es una doctrina, como dicen muchos, eso son doctrinas de demonios. No, momentito. A mí nadie me enseñó a hablar en otras lenguas. ¿Sabe cómo llega ese bautismo? Cuando tú lo buscas. El apóstol Pablo dice, anhelar todos los dones. El bautismo, el don de lenguas es el más pequeño. Pero uno lo tiene que anhelar. No llega solo. No llega mirando novelas en la televisión. No llega perdiendo el tiempo los domingos yéndote a Magic Mountain. No llega saliendo al shopping center a comprar. El bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas llega buscando de Dios, metiéndote con Dios, metiéndote en oración, metiéndote en ayuno. Ahí llega el bautismo del Espíritu Santo. No llega de otra manera. Ay, pero a mí yo no he sido bautizado. Ahora, yo tengo entendido que hay iglesias que te enseñan a hablar en otras lenguas. Repite, te dicen. Repite lo que yo digo. ¿Qué? De hecho, la religión es la maldición más grande en el planeta Tierra. Dios no estableció ninguna religión. Dios establece en Jesús una relación personal con Él.
No es religión la que nosotros perseguimos. La religión, escuche queridos hermanos y amigos, y ahí en las redes, la religión es peor que el comunismo. La religión es peor que el socialismo, y la religión es peor que andar en drogas, el alcohol y todo lo que tú quieres llamarlos. Eso se llama religión. ¿Y por qué digo eso? Porque la religión siempre te promete un camino falso. La religión es hipócrita. Es de los fariseos, es una hipocresía seguir una religión. Por eso cuando tú eres judío y sigues una religión y sigues basado en la ley, lo que te enseñaron, eso es hipocresía, dice la Biblia. Hay mucha gente en Estados Unidos atadas a falsas religiones. Atadas a falsas religiones. Por drogas, por alcohol, o alcohol y drogas combinados. Que ellos saben lo que piensan ellos, que van al cielo igual. Esa gente piensa que va al cielo igual, que por buenas obras van al cielo, pero mentira del diablo. Porque si no, todos iríamos al cielo. Muchos piensan que allá hay un purgatorio, mentira del diablo, no existe el purgatorio. La religión no te salva, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Quiere decir que la verdad te salva, no la religión. Y la verdad está en Jesucristo, en su palabra, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí está la verdad. No está en la religión. Y esa verdad es a través, primero, de reconocer que Jesús es Dios. Que Él vino a morir a la cruz del Calvario, a darte vida y vida eterna. Es a través del arrepentimiento, reconocer que uno es pecador. No importa judíos, griegos, gentiles, lo que sea, somos todos pecadores. Pero hay que arrepentirse. ¿Qué pasó con esa persecución entonces? En Jerusalén se habían aislado todos. Y aislado significa estar desinteresado en culturas o personas de alguna localidad geográfica. Para ellos era solo Jerusalén. Solo Jerusalén. Solo los judíos. Nadie más que los judíos. Se debía predicar la palabra de Dios solo en Jerusalén. Cuando dijeron en Samaria y después cuando dijeron alrededor del mundo. No, ¿cómo alrededor del mundo? Solo en Jerusalén. Ellos estaban diciendo, somos judíos y no queremos a ningún gentil en nuestras sinagogas. O sea que nos desprecian, no nos aceptan. Y hay iglesias en Estados Unidos que si usted no entra con un Mercedes-Benz no te aceptan. ¿Sabías eso? Hay iglesias anglas que tú tienes que tener un Mercedes-Benz, porque por eso hay muchos que se compran Mercedes. Nosotros conocemos a varios, ¿verdad? Que vienen a la iglesia con Mercedes-Benz, pero están secos, no tienen dinero, pero andan con Mercedes-Benz, ¿verdad? Hay iglesias que no te aceptan. Y si usted es de color, no te dejan entrar. Bueno, en Los Ángeles hemos ido a una iglesia que decía, primera iglesia mexicana. O sea que el salvadoreño, el guatemalteco, puertorriqueño, italiano, ahí no entramos. Ahí tenías que presentar tu cédula de identidad que venías de México, si no, no entrabas. En vez de decir primera iglesia pentecostal, primera iglesia mexicana, wow. La verdadera iglesia de Jesucristo no anda detrás del dinero o del color de piel, anda buscando almas para salvar. Si no es racismo, y es lo que está pasando acá en Estados Unidos. Decimos que no somos un país racista, pero sí lo somos. Si empezamos a echar a esas personas fuera de las iglesias, por eso las iglesias de color se identifican, no entra ni un blanco ahí. Y si entra un blanco, lo mata. ¿Verdad? Y en las iglesias anglas, si entra uno de color, también lo mata. Que decimos que no es un país racista. Decimos que los cristianos no somos racistas. Nos parecemos a los judíos, solamente nosotros queremos entrar. Los demás que se van al infierno. Si le cerramos la puerta por racismo a alguien, entonces no nos podemos llamar iglesias. No nos podemos llamar iglesia. ¿Saben que los gentiles, para los judíos, los gentiles eran de segunda clase? Así nos ven los judíos a nosotros. De segunda clase. Los judíos
nos llaman a nosotros, los gentiles, perrillos, perros. Qué insulto, ¿verdad? Perros. En el hebreo la palabra perro tiene tres connotaciones. Primero, podría ser literalmente un perro, por eso no te dejaban entrar en las iglesias, en las sinagogas. Segundo, podría ser un homosexual que no puede entrar. Yo no estoy diciendo que hay que estar de acuerdo con el homosexualismo, pero sí pueden entrar. Tú no le puedes cerrar la puerta. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Y en tercer lugar, podría ser un gentil. Si no es judío, a ver, presenta tu carnet de judío, presenta tu pasaporte. Si quieres entrar a la sinagoga, a ver, si no, no entras. ¿Te imaginas tú? La oración de un judío por la mañana era esta: Señor, te doy gracias en el día de hoy que yo no soy un perro ni un gentil. Esa es la oración de ellos. ¿Se imaginan ustedes? Señor, doy gracias en el día de hoy que yo no nací mujer. Así dicen ellos. Porque la mujer en la cultura hebrea era considerada de segunda clase. Y ellos decían, Señor, gracias que yo no nací mujer. Hoy en día la verdadera iglesia, el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. No hay diferencia. Dios es espíritu y Él nos ve en espíritu y en verdad somos iguales delante de Dios. Ahora, ¿hay hombres machistas en las iglesias? Claro que hay hombres machistas. El que está atrás suyo, el que está atrás suyo, el otro que está atrás suyo, el otro que está detrás de la puerta. ¿Hay hombres machistas? Claro que hay. ¿Hay demasiados hombres machistas en las iglesias? Sí. Pero Jesús dijo, si ustedes no hablan hoy, voy a hacer que las piedras hablen. O sea, Jesús va a usar cualquier método para seguir predicando el Evangelio. ¿Quiénes somos nosotros para hacer callar la boca a las mujeres? Podemos hacerles callar. Ellos hablan 25.000 palabras por día, hermano. ¿Quién las puede hacer callar? Imposible. Pero ahí el Señor dice, si nosotros los hombres no hablamos, van a hablar las mujeres, y las mujeres están hablando hoy en día. Son las mujeres las que están predicando el Evangelio, son las mujeres las que están diezmando, son las mujeres que no dejan de participar en las actividades de la iglesia, son las mujeres que todos los domingos están allí como en la cruz. ¿Y los hombres dónde están? En el machismo. Y nos preguntamos muchas veces por qué la iglesia no crece. ¿Por qué no crecemos? ¿Saben por qué no crecemos? Mire, a ver si usted me dice amén con esto. Hoy hay iglesias que no entran ni dejan entrar. Pastor, mira, hay de todo, ¿eh? En la viña del Señor hay de todo. Uno ve cada iglesia hoy en día, y no es que uno está para juzgar, pero uno está para darse cuenta cómo el diablo se mueve. Mateo 23:13 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Otra vez a los judíos. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros. O sea que los judíos, hermano, no entran, a menos que se conviertan. No entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, te ponen el pie. No te dejan entrar. Y muchas iglesias, iniciando por nosotros los pastores, los líderes y las familias, no dejan entrar a otros. ¿Quiénes son los que estamos testificando? ¿Quiénes son los que están testificando de la verdad? ¿Dónde está la gente que antes testificaba? ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no estamos dando buen testimonio? No podemos decirle a alguien que venga a la iglesia cuando ve el estilo de vida que estamos viviendo. Las iglesias no van a crecer así. Lo único que va a crecer son actividades sociales, pero eso no sirve. No vamos a crecer. Ellos no querían a ningún perro gentil con ellos. ¿Qué hizo Dios cuando ellos desobedecieron su mandato? Porque yo me acuerdo en la iglesia, en la primera, en la que estuvimos 10 años,
Una vez entró una prostituta, vestida de prostituta, no sabemos si era prostituta, pero estaba semidesnuda, entró así como si fuese una prostituta. La pastora la paró y le dijo, usted no puede entrar aquí. ¿Y acaso la iglesia no es un lugar para rescatar prostitutas? Pero no las dejamos entrar nosotros. ¿Qué hizo Dios cuando ellos desobedecieron su mandato? Entonces Dios lo que hace, remueve la cerca de protección. Y ahí en Hechos 8:1 había una cerca ahí. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Se abre la cerca por las tierras de Judea, en Samaria, salvo los apóstoles. Del momento que Dios le quita esa cerca de protección, la persecución llegó contra la iglesia. Y Dios lo permitió. Pero notemos, porque muchas veces es necesario que exista esa persecución. Es necesario. Esto que estamos pasando hoy en día no es casualidad. Todo lo que la iglesia estamos viviendo no es casualidad, es todo bíblico. Dentro del plan de Dios está pasando lo que realmente Dios dice que va a pasar. Cuando ellos fueron esparcidos por todos lados, entonces recién el Evangelio fue predicado. Porque el Evangelio es predicado cuando salimos de nuestras cavernas, cuando salimos de nuestras iglesias, cuando salimos de nuestros templos. El Evangelio tiene que ser predicado afuera, no adentro. Y Dios permite que ocurran ciertas cosas para que el Evangelio sea predicado. ¿Se acuerdan de Pablo y Bernabé? Ellos estaban en desacuerdo por algunas cuestiones simples, sencillas, malos entendidos, escoger una persona u otra. Pero el Evangelio se siguió predicando. En Hechos 15:36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, porque esa es la función de un apóstol. De un apóstol no es un nombramiento, no es un título pegado en una pared. Un apóstol es una persona que abre obras. Y ahí lo vemos al apóstol Pablo, abriendo obras, pero no las dejaba vacías como algunos supervisores hoy en día te abren una obra y te dejan, no te visitan nunca, ¿verdad? Volvamos a visitar a los hermanos que en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va la obra? ¿Qué pasa que no creces? ¿Qué pasa? ¿Necesitas dinero? Esa es la función de un apóstol, de un supervisor. No es un título. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Y qué pasó? Y hubo tal desacuerdo, ahí están los desacuerdos, que pasa en cualquier iglesia, desacuerdos entre líderes. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, caprichoso Bernabé, navegó a Chipre. Y Pablo escogiendo a Silas, pero mire la diferencia, Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé no, pero Pablo sí. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Los desacuerdos dentro de las iglesias son inevitables. Lo mismo en un matrimonio, los desacuerdos son inevitables, somos diferentes. Ella piensa diferente, tenemos funciones que cumplir en un matrimonio. Pero eso no quiere decir que los dos seremos una sola carne en todas las funciones que cumplimos. Cada cual tiene que cumplir una función. Pero discutimos, nos enojamos, tenemos diversidad de pensamientos. Los desacuerdos son inevitables. Pero lo lindo en un matrimonio es que cuando hay desacuerdo, cuando hay un principio de enojo, lo bueno viene la restauración, cuando se restaura una pareja. Qué lindo que es, ¿verdad? Uno vuelve al Edén.
Ocurre en las mejores familias, cuando los desacuerdos ocurre. ¿Cuánto más en las iglesias? O sea que esa persecución que permitió el Señor, Dios, en aquel tiempo, era buena para la iglesia. En la historia de la iglesia, cada vez que una persecución llega, o llegó, siempre ha habido un gran derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora estamos esperando lo de Joel. En los últimos tiempos va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver las iglesias llenas, bautizadas con el Espíritu Santo. Y hasta los bautistas van a hablar en lenguas. Hasta los metodistas van a hablar en lenguas. Hasta los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová no van a hablar en lenguas, a menos que se conviertan. Los budistas. No, pobrecito. En la historia de la iglesia, cada vez que una persecución llega, siempre ha habido un derramamiento del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior tienen que correr ríos de agua viva. La pregunta es, ¿qué corre por tus venas? Ay, pastor, pero el día domingo es el día que yo más puedo dormir y usted me pide que yo llegue a la iglesia a las 9 de la mañana. Cuando la persecución llega, ¿sabe lo que pasa en las iglesias? Escuche, mire que esto es importante, Cuando eso llega, cuando la realidad llega, cuando uno se tiene que enfrentar con la cruz, ¿sabe lo que ocurre? De las iglesias empiezan a salir los que estaban de sobra. La cizaña se va, porque tiene que quedar solo el trigo. Las cizañas empiezan a desaparecer. ¿Y saben quién más desaparece de las iglesias cuando hay un mover del Espíritu? Los religiosos. Se van. No pueden estar en un mover del Espíritu genuino, porque son religiosos. O sea que cuando la persecución llega, ocurre que los que están de sobra se salen. Se va la cizaña y los religiosos corren, se escapan. Y después queda el remanente que Dios dice, no me importa lo que el gobierno diga, el remanente que dice, yo sigo a Cristo. Siempre va a haber un remanente, pero fiel. El remanente que dice, no importa las leyes, yo sigo a Cristo. No importa lo que está pasando en las iglesias, yo sigo a Cristo. No importa los problemas doctrinales que hay fuera de la iglesia, yo sigo a Cristo. Y el problema está en la gente, el problema está en la sociedad, el problema en el gobierno, pero yo sigo a Cristo. Y esa gente se queda. Se queda. Escuche, el camino es largo, angosta la puerta. Mire qué angosta. Es angosta. Vas a tener que adelgazar para pasar por ahí. Ni de costado, porque de costado la panza no te deja entrar. No todos van a entrar. Ay, pero pastor, pero yo nací en un hogar cristiano. I don't care about it. ¿Qué me importa, dice Dios, que naciste en un hogar cristiano? Pero pastor, yo soy ministro de alabanza. Sí, cantas, pero de tu interior no corren ríos de agua viva. No hay unción. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué estoy diciendo? Barbaridades. O sea, después queda el remanente que no le importa nada. Sigue la cruz, sigue a Jesús. Y la iglesia verdadera, queridos hermanos, nunca le va a doblar rodillas a Baal. Nunca le va a decir a las fiestas, primero las fiestas y después la iglesia. Nunca le va a decir primero el cumpleaños de fulano y mengano y después la iglesia. Nunca le va a decir primero me voy de vacaciones y después la iglesia, aunque las vacaciones son aceptadas. Primero está Dios. La verdadera iglesia no le va a doblar rodillas a Baal. Primera Reyes 19:18. Yo haré que queden en Israel 7,000. Mira a los judíos cómo le pega la palabra. Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Porque usted cuando está poniendo a Dios en segundo lugar, usted se hace socio de Baal. Se hace miembro de esa iglesia. Una iglesia mundana. Una iglesia pecadora, una iglesia que sigue a otros dioses.
el apóstol Pablo dice en Romanos, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no le han doblado las rodillas delante de Baal. Gedeón, para derrotar a los madianitas, necesitó solo 300 personas. Tenía 32,000, pero cuando la persecución llega, Gedeón dijo, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? No necesitas 32,000, no necesitas 22,000, no necesitas 10,000, solo 300. Hay iglesias que tienen cantidad de personas, pero no calidad. Hay iglesias que llega mucha gente, pero no son cristianos. Hay iglesias que está lleno, que vemos que están los parques, los estacionamientos llenos, pero dice de su interior que corren basura, mundo, pecado. Debemos dejar que la cizaña, cuando la persecución llega, ellos son los primeros en salirse de las iglesias. O sea que lo que estamos viendo ahora son pompas de jabón. Escuche, esta no es la iglesia verdadera. El Señor dice en Efesios que Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia verdadera. No va a venir a buscar un templo donde haya 10,000, 20,000, 30,000 que no conocen a Dios. La iglesia verdadera solo va a doblar rodillas para servirle a Jesucristo. Es lo único que hay. Y si no fuera por esa persecución, no tendríamos con nosotros la Biblia. ¿Y quién nos habla a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y cómo nos habla el Espíritu Santo? A través de la Biblia. ¿O qué crees que el Espíritu Santo te va a hablar de qué manera? Sí, me habló el Espíritu Santo y me dijo que me divorcie, me dijo el Espíritu Santo, porque yo no aguanto ni a mi esposa ni a las suegras tampoco. Y me dijo el Espíritu Santo que me divorcie hoy. Y no solo que me divorcie, sino que no le deje ni la mitad de la casa a ella, porque nada a ella. Nada, no se lo merece. Te lo dijo el Espíritu Santo. O sea que no tendríamos la libertad que la iglesia tiene hoy en día si no hubiese sido por la persecución que inició en Jerusalén. Inició a través de lo que dicen llamarse pueblo de Dios, pueblo escogido. La gran reforma surgió de la persecución. La segunda gran reforma también surgió por la persecución. Y cuando llega esa persecución a las iglesias, que es lo que vamos a ver dentro de poco, más persecución, porque las leyes van a estar más estrictas y muchas iglesias se van a cerrar. 1.500 se cierran por mes. Ahora, cuando llega esa persecución, a la gente no le va a quedar más que buscar de Dios. Buscar al Señor. En la historia que estamos hablando en Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La palabra iba a ser corrida, Jerusalén, Samaria, alrededor del mundo. Y ahí sale Felipe. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Dije unánime y escuchaba atentamente. Lo que la iglesia no hace hoy. Oyendo y viendo las señales. No viendo las señales y no escuchando. Usted puede decir que está oyendo, pero no está accionando. Si usted escucha, acciona. Pero ¿cuántos después de un mensaje de un día se van a la casa y siguen en lo mismo? En lo mismo. En la rutina. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire lo que pasaba en Samaria. La palabra que resalta allí es algo, a mí me resalta por lo menos, es entonces. Ahí dice, entonces, atentamente. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, tiene que haber un entonces en nosotros.
un entonces, sabiendo cómo el diablo está atacando las iglesias, sabiendo cómo el diablo está atacando las organizaciones eclesiásticas, sabiendo cómo el diablo está usando a los políticos para que las iglesias se cierren, tiene que haber una persona que diga entonces, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo queremos que las iglesias se llenen? La Biblia dice que Felipe predicó a Cristo a la gente, de Cristo a la gente. Felipe, el primer evangelista, predicó a Cristo como el Mesías. Él predicó a Cristo como Dios manifestado en carne, que nació de una virgen, que murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad y al tercer día resucitó para vivir victoriosamente sobre el infierno, la muerte y la tumba. Eso predicó Felipe, cosa que los judíos no creían en eso. Pero él lo predicó. Felipe predicó el Evangelio. Y la palabra Evangelio en el latín es Evangelium, significa buenas nuevas. A veces vemos en las redes sociales que lo que menos se predica son buenas nuevas. Condenación se predica en las redes sociales. Felipe no descargó su sermón de la computadora de Google, copy-paste. Él lo hizo de scratch. Hoy es fácil predicar, copiar sermones de otros y venir acá y con copy-paste hacer que uno es un buen predicador. ¿Qué unción? ¿Unción? ¿Sabe dónde se ve la unción? Si usted nace, como nosotros habíamos nacido 46 años atrás en el Evangelio y todavía estamos aquí, el que permanece hasta el fin será salvo. La unción no es que se pare uno aquí y grite y predique. ¿Esa es la unción? No. La unción es la permanencia en el Evangelio. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pero el que permanece será salvo. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Yo prosigo, no llegué a la meta. Y hay muchos predicadores que levantaron la mano, predican a Cristo, pero ya están en el mundo. La unción se ve en la permanencia. Hoy la iglesia necesita hombres y mujeres que no comprometan la palabra de Dios. La verdad tiene que ser predicada, aunque le duela al Papa. Aunque le duela, que le duela, aunque le duela a la Virgen María, aunque le duela al sacerdote, aunque le duela a tu tía, a tu abuela, aunque le duela, aunque tu gente, tu familia te deje, como lo hicieron con Jesús. Pero tenemos que predicar la verdad. ¿Sabe que un pastor prefiere tener 10 comprometidos en su iglesia, comprometidos, que 300 que solo son cizañas? Con 10 comprometidos levantamos un ministerio. Con 10 comprometidos levantamos una obra. ¿Se imaginan 10 familias comprometidas? Dije comprometidas, no obligadas a llegar a la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy, mire esto. Esta es una estadística de ahora. Casi, pastora, coincidimos con tu mensaje del jueves. Pero ella y yo no nos ponemos de acuerdo, solamente en la cama nos ponemos de acuerdo. Y no todas las veces. Hay que hacerle una broma, ¿verdad? ¿O no? Jesús es bromista también. Porque a veces parece que los pastores son perfectos en todas las áreas. Que no somos perfectos en nada. Somos humanos. Pero esto es lo que casi lo mismo que dio la pastora el jueves. Hoy tenemos iglesias ruidosas, pero gente ignorante en la palabra. Llegan a las iglesias, danzan, cantan, gritan, pero le preguntan, ¿dónde está Génesis? ¿Y saben lo que les contesta? En Italia. Ahí está el avivamiento, miren, vamos a danzar, vamos a gritar. Pero ¿y la palabra qué? ¿Qué pasó cuando Felipe predicó a Cristo?
milagros sucedieron. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gozo, oyendo la palabra, escuchando con atención, tomando apuntes. Una de las cosas que Dios nos ayudó mucho a nosotros es tomar apuntes en todos los mensajes. Carpetas así llenas de apuntes. Eso nos sirvió mucho. 46 años tomando apuntes. ¿Qué pasó cuando Felipe predicó? Escuchaban la palabra atentamente. No tenían el celular en sus manos. Alguien me dijo, pastor, usted está poniendo una señal que apague el celular. El primero que lo tiene que apagar es usted, me dijeron a mí. ¿Qué? Yo no uso el celular para mandar textos a otros o jugar con el celular. Usted tiene el celular, ¿sabe qué? Para predicar el Evangelio. Usted tiene un Facebook para predicar el Evangelio. Usted no tiene un juguete en sus manos, como los niños. Oyendo y viendo, oyendo y viendo, oyendo y viendo, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces. O sea que Jesús en el desierto 3 veces reprendió a Satanás. Escrito está. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se puso a danzar en el desierto? No. Le dijo, escrito está, lee la Biblia, le dijo a Satanás, y se la conocía a Satanás. Pero le dijo, lee la Biblia, escrito está. Los demonios salen al escuchar la palabra de Dios. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, recibían sanidad divina, y no era un circo teatral como ahora, que hay pastores que le pagan a alguien y le dicen, yo voy a orar y tú te levantas, te doy $100. Felipe no hacía eso, no le pagaba a nadie para fingir que Dios lo estaba sanando. Cualquier cristiano que vive en santidad puede echar fuera demonios, sin la necesidad de un pastor, usted mismo. La gran comisión, Dios lo dejó, Jesús lo dejó en la iglesia, ustedes mismos pueden echar fuera demonios. Hablar en otras lenguas, ¿quién? No está yendo a un circo, nadie te está enseñando a hablar en otras lenguas. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria. Hoy hay gozo en las iglesias. El Evangelio trae gozo. El Evangelio trae vida donde hay muerte. El Evangelio trae vida donde hay tinieblas. El Evangelio va a traer esperanza a tu vida. El Evangelio son las buenas nuevas. Donde se predica el Evangelio de Jesucristo, su pueblo tiene que ser el pueblo más feliz del mundo. Pero ¿qué tiene que pasar? Tiene que correr ríos de agua viva en ti. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces les imponían las manos y recibían lo que no tenían, el Espíritu Santo. No nos dejemos engañar. Hay mucha cantidad de gente en las iglesias, en algunas, pero sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. Muchas sillas llenas en iglesias de personas que porque no tienen el Espíritu Santo se mueven por emociones. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior con gran